Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Nuevamente estamos aquí con las clases de box que esperando ahí en casita sigan practicando. El día de hoy vamos a desarrollar ganchos arriba con movimientos de piernas. Acuérdense ahí en casita. Primero desarrollamos bien el movimiento, lo practicamos y después aumentamos velocidad y fuerza. Nuevamente está aquí nuestro amigo Alexis que nos va a ayudar en esta combinación. Empezamos, acuérdense, la guardia arriba y empezamos. Vamos. 2 jabs, flexionamos y con un movimiento de piernas, gancho arriba, volvemos a flexionar, gancho arriba, volvemos a flexionar y cruzado. Algo muy importante ya en casita, cuando flexionamos en ningún momento bajamos la mirada, siempre la mirada hacia enfrente y el pie que está hacia enfrente primero avanza y después arrastramos el de atrás. Nunca avanzamos primero el de atrás y después el de enfrente, si no vamos a perder posición, inestabilidad, vamos a provocar inestabilidad en nuestra posición. Algo muy importante ahí en casita también, la guardia arriba. Empezamos nuevamente, 2 jabs, 1, 2, flexionamos, gancho, flexionamos, gancho, flexionamos, gancho y cruzado. Nos movemos de lado a lado y la cintura y 2 movimientos de piernas. Pasos laterales que poco a poco, acuérdense, los vamos a ir haciendo y los tenemos que ir dominando. Empezamos nuevamente, 2 jabs, bien marcados. Acuérdense, vamos a retomar siempre nuestra distancia con los 2 jabs. Cuando tomamos la distancia, en ningún momento avanzamos hacia atrás ni hacia adelante. De ahí vamos a tirar la combinación y vamos a realizar todos los movimientos. Empezamos. Flexionamos, 1, volvemos a flexionar, gancho y cruzado. Terminamos la combinación, mantenemos la distancia y seguimos moviendo la cintura de lado a lado para no ser blanco fijo. Acuérdense, primero practicamos, aquí vamos a desarrollar coordinación y también vamos a aumentar nuestros reflejos. Es muy importante que lo practiquemos. Empezamos 1, 2, gancho, gancho, gancho y cruzado. Cintura, 2 pasos laterales, 1, 2. Ahí en casita también es importante, cuando tiremos los ganchos deben ser curvos a la altura de la barbilla y largos. Si yo hago este golpe de esta forma, no va a llegar al objetivo y me estoy comiendo el golpe. El golpe debe de ser largo y cerramos los codos, mano que no ocupamos, mano que dejemos. Volvemos a empezar un poquito más intenso. 1, 2. Abajo, 1, 2. Podemos desarrollar los pasos laterales. Antes de desarrollarlos, debemos de ver qué golpes nos van a tirar, ya sea gancho o cruzado. Debemos de ver primero el golpe y después realizamos el movimiento para sacarlo de distancia. Nunca antes desarrollamos el movimiento y después vemos el golpe. Si nosotros desarrollamos antes el movimiento y después viene el golpe, nos van a encontrar. Es importante primero ver el golpe y después desarrollar el movimiento. 2 jabs, 1, 1, 2. Después de haberlo analizado, amigos, vamos a aumentar velocidad y fuerza al mismo tiempo. 1, 2. Movemos la cintura, quebramos, 1, 2. De esta manera vamos a ir trabajando reflejos, vamos a ir trabajando coordinación y al mismo tiempo nos vamos a ir ejercitando. Vamos a volver más fuertes los brazos y también manejamos nuestra respiración, todo al mismo tiempo. Acuérdense, no podemos desarrollar una cosa primero y la otra después. Pues bien amigos, esto fue todo. Acuérdense ahí en casita. Analizamos, después desarrollamos fuerza y velocidad.